Bueno, continuamos entonces con la conferencia número 5. Doctor Ángel Macaño, ¿está? Doctor Ángel Macaño nos va a hablar sobre pseudoartrosis, cómo la diagnostico y cuándo la trato. Ok, antes que nada, de nuevo quiero agradecer a todos los organizadores por invitarme. Quiero aclarar que vengo más que nada por las medialunas. Siempre es un placer. Y un poco de columna también siempre hablamos, que es muy interesante. El tema que me toca hoy es pseudoartrosis o no unión. Es un poco inespecífico porque voy a hablar un poquito a nivel cervical o uniones cortas, no tanto de grandes deformidades, que es otro tema, pero voy a dar algunas ideas. ¿Cuál es el que mueve esto? Perfecto, un poquito de publicidad que tenemos que hacer. El hospital ya está. Para deformidades de que se creó la fusión o que se indicó por primera vez que fue, aunque no lo creamos en 1911, el doctor Hibbs fue el primero que empezó a hablar de esto. Uno de los primeros problemas o la más importante complicación fue la no unión. Sabemos que la no unión está descrita entre el 5 y el 35% de las fusiones que hagamos, pero hay trabajos que hablan más en fumadores, casi el 50% del rate de no unión. Las causas más importantes o los síntomas más importantes de la unión es empezar con dolor de nuevo, la pérdida de corrección, la deformidad progresiva y muchas veces los déficits neurológicos. Por eso es muy importante determinar el diagnóstico temprano, no esperar tanto tiempo. A veces no es tan fácil diagnosticarlo como parece, pero no esperar un tiempo de loco para empezar a hacer el tratamiento. ¿Cómo se define? Esta es la definición que tenemos vieja, que tenemos desde que estudiamos en mi primera residencia, que es de documentada falla de una fusión sólida al año. Pero hoy sabemos que a veces la falla, más que nada en grandes deformidades, puede ser a los 2 años, o a veces nos lleva 5 años para documentar la falla, porque no se ve realmente al principio, y tenemos varios medios de diagnóstico, a veces no es tan fácil. La FDA no tiene una definición clara de pseudoartrosis, o sea que nos quedamos con el año más o menos. Los factores de riesgo hay 2 tipos para esto, biológico y biomecánico. La parte biológica es una preparación inadecuada de la fusión de la parte ósea. Todo el mundo habla de que hay que preservar los tejidos blandos y todo eso, estoy de acuerdo con eso, pero lo más importante es prepararla, tener un hueso sangrante, escarificar el hueso, sacar las partes blandas, si no la fusión nunca va a tomar. ¿Qué usamos como graft? ¿Qué usamos como material? Si es osteoinductivo, osteoconductivo, nosotros tenemos mucha variedad de materiales para usar, pero en general el banco de hueso o el hueso, allograft es lo más importante que todavía usamos. El fumar, en el pasado, años atrás, cuando yo empecé a hacer esto en Estados Unidos, si el paciente era fumador tenía que documentar que por 6 semanas no fumaba y le hacíamos estudios. Hoy no lo hacemos más, casi el 50% de los pacientes que tengo yo, de ese 40% son fumadores. O sea que si no, no operaría tampoco. La edad es muy importante. Yo no hago más deformidades en gente grande, pero evidentemente la osteoporosis, problemas metabólicos, en mayores de 55 años, sube casi el 13%. Y las anormalidades metabólicas, que no creo que sean tan importantes, hay que darle bolilla, es significante, pero no es lo más importante de todo. Yo lo he escuchado hablar antes, el déficit, a menos que sean deformidades que vamos a hacer, estamos hablando fusiones grandes, de baja T2, T2 a pelvis con múltiple osteotomía, es otra situación. Yo ahí sí me pondría un poco más para tratar la osteoporosis, que es lo que hacemos, hacer un tratamiento previo. Pero por 1 o 2 niveles o para cervicales no realmente le damos la misma importancia. ¿Cuáles son los factores biomecánicos? Mucha excesiva movilidad al lugar de la fusión, la fijación pobre, es muy común, inadecuado que las fuerzas, cómo compensar las fuerzas que tiran para un lado y para otro, la distracción, cuando distraes en vez de comprimir es una cosa también muy importante, porque sabemos que disminuye la fusión.
Y en las largas deformidades, el balance sagital, que es tan importante, o el coronal de toda la forma, el SBA, que es o el C7PL, que le decimos el plumbing line, tiene que estar bien balanceado, porque si no las fuerzas van a tirar para un lado u otro y van a facilitar la pseudoartrosis. El diagnóstico tenemos de dos tipos, que esto es... El diagnóstico clínico sigue siendo el más importante de todos. El típico paciente que anda bien por 3, 6 meses, lo termina de operar, anda fantástico, te agradece todo el día, a los 6 meses empieza con dolor y se empieza a poner peor y empieza a tener claudicación de un lado y dolor de pierna y dolor de cintura. Ese es el paciente que tiene que estudiar más. Ese es el paciente que decís el red flag, es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? En deformidad grande, cuando empieza a crecer la deformidad, y los signos de compresión son realmente importantes, pero no son normalmente los primeros en aparecer. Radiográficamente, todavía creemos que la tomografía axial computada es el gold standard para el diagnóstico. Hay muchos métodos que están descritos. La radiografía con flexión y extensión, a veces no necesitas tomografía. En la radiografía vas a ver que es directamente o se rompió el tornillo, o la caja está fuera de lugar, o se empezó a mover todo. Sabés que ahí no necesitas hacer la tomografía. Siempre repito, la tomografía es el gold standard, pero no siempre la necesitas. La MRI, la resonancia no es más que nada si vos tenés una fusión con metal, no te va a dar mucho, no te va a describir mucho. Yo las pido de rutina junto con la tomografía para estar seguro que el disco de arriba o el disco de abajo no están dándome los síntomas, pero no para diagnosticar la fusión. Y el bone scan no es ni específico ni sensitivo. Yo directamente ni lo uso, está descrito, algunos lo usan, nosotros ni lo usamos de rutina, ¿ok? El CAT scan es el gold standard. Siempre le digo lo mismo y es lo que vas a ver en primer lugar, ¿no es cierto? Esto es una típica fusión de 3 niveles. Con el último, esto estuvo hecho con hueso directamente, ningún tipo de caja, y el último nivel está no fusionado, es evidente. Esto lo hablamos recién, lo que dije recién, un dolor que empieza a hacerse más insoportable después de 3 a 6 meses, que el paciente estuvo bien contento después de la cirugía. El popping sensation, que siempre el paciente te lo describe, pero no significa que siempre sea la causa del problema. La progresión clínico-radiológica, la falta de fijación, que es lo que vamos a ver, que se rompen los tornillos, o que la caja se movió o se rompió, o que se rompe el pedículo, el halo alrededor del tornillo. Que se rompa el tornillo no siempre es malo, porque a veces favorece un poco la movilidad y uno después de se rompió se pega también, que es otra cosa a tener en cuenta. Yo no corro enseguida después de ver que se rompió el tornillo, le doy un tiempo a ver qué pasa. El colapso del espacio, que lo vamos a ver más que nada, degeneración entre la fusión y todavía lo más importante de todo, porque a veces no estás seguro cuando volvés, pero basado en la clínica, si no tenés diagnóstico, imágenes de diagnóstico, es lo que se mueve durante la cirugía. Y es lo que yo pido. Cuando yo pido la cirugía, digo, vamos a hacer esto, posiblemente remover la instrumentación y estudiar, ver directamente la moción, le agarrar las espinosas y lo movés y ves que se mueve. El tratamiento no siempre es quirúrgico. Cuando vemos que se rompió, como decía recién, se rompió un tornillo o hay un poco de halo o hay un poco de movilidad, más que nada en uno de los segmentos, a menos que sea catastrófico, no siempre hay que correr a la cirugía, más que nada si el paciente no tiene síntomas reales, si el paciente no está muerto de dolor, no hay radiculopatía, no empezó a ser mielopático en la cervical. Este es un típico caso, este es un hombre joven, este es un muchacho joven, este lo operé yo, nunca tuvo dolor. Esa es la radiografía al año, no hay nada que me diga absoluto. Esas cajas son 4Web, que son las primeras cajas, son microporos, o sea que no necesariamente va a haber una incorporación de bone que lo vas a ver todo alrededor, sino que el hueso crece adentro del microporo. Son las primeras cajas que se crearon por 3D, con las maquinitas de 3D. Al año vemos que no hay nada, paciente realmente tenía dolor, pero nada de loco. Recién a los 18 meses vemos que se rompen los 2 tornillos de abajo. Lo vemos en la tomografía, los 2 están rotos, pero no hay realmente una lucencia, algo que me vuelve loco. El paciente no tiene significante dolor. Esto es a los 3 años de la cirugía. Está bien, el implante sucedió un poco, pero creo que está pegado, no tiene dolor, no ha progresado, que se vean más signos de aflojamiento. Así que la idea es no tocarlo, el paciente le está yendo bien. Por eso no todas hay que saltar directamente a hacer cirugía.
Bueno, estas son algunas de las condiciones, lo voy a explicar después. El tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Primero, ¿qué approach vamos a hacer? De acuerdo a lo que hace el paciente, hay que planificar muy bien. Si fuiste por posterior, vas a volver por posterior, vas anterior, el paciente permite un anterior. ¿Quién es el cirujano que te va a hacer el approach? ¿Lo tenés? ¿No lo tenés? ¿Qué es la instrumentación que tenés available? ¿Qué instrumentación vas a usar? ¿Okay? Más que nada en deformidades grandes, ¿cuáles son los puntos de fijación? ¿Necesitas más puntos? ¿Se rompieron los tornillos? ¿Tenés que agregarle algo? Reemplazar los tornillos flojos, ponerle cemento, tornillos más grandes, cambiar los puntos de fijación. En las deformidades grandes, cambiar el instrumental en vez de titanio, cromo, cobalto, o hacer rods más grandes, o agregar una tercera, una cuarta barra. La osteotomía, que son muy importantes para recuperar el balance sagital, como dijimos antes, es una de las razones más importantes de que perdemos, más que nada en deformidades largas, la posibilidad de que se pegue. Esto es muy importante. Yo sé que tenemos es más fácil para nosotros porque nosotros usamos mucho el BMP. Yo lo uso personalmente al BMP2, que es muy caro. Cada vez es realmente caro. Creo que una dosis grande vale $7.000. O sea que no lo usamos de rutina. Yo personalmente lo uso en fumadores, no en el cuello, no anterior, está contraindicado. Lo uso en fumadores o lo uso en pseudoartrosis cuando haces revisión. Lo uso de rutina y es un arma fantástica. Ahora, hay que tener cuidado porque si lo usas en todos los casos, he tenido casos que el foramen ha crecido hueso y me lo ha achicado y tengo que volver a hacer para descomprimirlo. Así que tener mucho ojo con el BMP2, genera hueso lo loco. Si tenés que descomprimir al paciente, esto es muy importante porque te va a dejar, tenés que evaluarlo. No es siempre que tenés que hacer una gran descompresión porque no tenés hueso, sobre todo si vas a ir por atrás. ¿Dónde pones? Sobre las transversas, que no es lo mismo, no tenés lámina. Lo que estamos usando mucho ahora es el Bone Growth Stimulator, que es externo, no lo uso interno, lo usamos casi de rutina, pero es caro. La mayoría de las obras sociales lo están autorizando porque se ve que un rate de fusión de casi el 83%, impulsos eléctricos directamente a la unión, se usa para afuera. Vos me preguntás, lo uso de rutina cuando sea, no en el caso solo de pseudoartrosis, se lo indico a todos los pacientes. Estos son casos, y es lo que yo digo siempre, no importa. Este es un caso que hice yo, que es un chico joven que después de un año viene muerto de dolor, no radicular symptom, no nada, con los 2 tornillos sacros rotos, evidentemente en pseudoartrosis. No tengo la tomografía que se ve. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer una cirugía gigante? Tratar de remover esos tornillos que es de terror y después ponerle que tornillos con cemento. A mí no me gusta mucho el cemento junto con los tornillos, o buscar puntos adicionales. Y acá le puse 2 tornillos en S2 con la técnica Sponseller, porque ir a las ilíacas es un problema sin tener otro punto, se hace bastante difícil de L4 a la ilíaca directamente. El resultado, si vos lo ven, no es lindo, sobre todo la anterior-posterior, pero fue fantástico. El muchacho no tuvo dolor, le puse BMP y fusionó completamente, sin necesidad de sacar esos tornillos rotos. Este es un caso, este no es mío, voy a aclarar. Tengo varios peor que este, pero este es un muchacho que me llega a mí. Esto no es todo, esta es la primera cirugía que le hacen. Yo esto lo saco después de la parte histórica de todas las, recupero todas las radiografías. Le hacen una fusión L3, L4, con tornillos de un solo lado, yo no me gusta, muchos lo usan, con una caja que vos podés ver ahí, está totalmente para atrás, está retropulsada, pero está pegado, que ese es el otro problema. Esa es la primera cirugía que le hacen. Y después le sacan los tornillos por el otro nivel y le hacen esta cirugía con ese tornillo facetario y con 2 tornillos del otro lado. Me vine a ver con este problema. Totalmente pseudoartrosis L4, L5, ida. L3, L4 está pegada, que es otro problema, en cifosis, con la caja totalmente afuera. Luego estuvo 2 años con esa caja ahí, un dolor, un muchacho de 34, 35 años, muerto de dolor, no sabía qué hacer. Pero pegada, que si no estuviera pegada sería más fácil. Entonces, es la del tornillo que está flojo en L5, L1 son tornillos que están con problemas, ahí el tornillo L5, sabe que no está pegado a ese nivel.
Entonces, ¿qué es lo que haces? O vas por adelante o vas para atrás. Yo en este caso quise ir por adelante porque uno de los problemas grandes que tenía, y me ha pasado antes, cuando vas a esa caja que estuvo ahí 3 años adentro de la dura, que está comprimiendo totalmente, sacarla por atrás es un dolor y la mitad de las veces vas a terminar con complicaciones. Y una cirugía que ya lleva tiempo, entonces digo, la voy a hacer por adelante, le saco la caja, saco las 2 cajas por adelante y le hago una ALIF y después voy por atrás y lo fusiono por atrás. Ahí se ve el tornillo facetario de nuevo, evidentemente pseudoartrosis, el problema es que tiene el L3 y el 4 está pegada. Entonces esto es lo que le hago, lo cual es uno de los primeros casos que yo hice y tengo las críticas porque no todo es presentar casos lindos. Le hago las 2 ALIF, yo le pongo placa siempre por adelante cuando hago el ALIF y lo fusiono por atrás, le extiendo por atrás por las dudas, pero no le logro la ordosis, que es un problema y eso lo va a tener. El paciente me ama, está fantástico, está trabajando de nuevo, pero sabemos que a largo plazo lo va a pagar, ¿no es cierto? Por supuesto. El problema de esto es, ¿qué tendría que haber hecho? Una osteotomía, recién empezado de afuera del fellowship, estar 3 horas más, sangrado, ir por adelante, ir por atrás. Me jugué a no, bueno, está andando bien, pero creo que a la larga lo vamos a pagar. Este es otro caso, este es mío también, tengo varios, sobre todo al principio. Yo creo que más que nada por no preparar bien el espacio, más que nada con el TLIF, porque con el ALIF es más fácil prepararlo por adelante y sacar todo el cartílago y hacerlo sangrar, pero con el TLIF a veces no tenés espacio, no sacás bien el disco, le tenés miedo, no vas tan grande. Entonces le puse esa caja la usaba antes, una caja expansible. Evidentemente la caja está rota, o sea que no hay nada, el paciente muerto de dolor. Entonces, ¿qué hace? Saca esa caja por atrás, tiene algo de hueso formado. Lo mismo, me gusta ir por adelante. Bueno, tenía el nivel de arriba también con problemas a ese nivel, a esa altura. Así le hago los 2 niveles ALIF con una vaca posterior. Este por lo menos me quedó bien la lordosis un poquito mejor. Que creo que siempre el anterior, si lo podés hacer, si no está el Ricardo por ahí, Janero nos va a explicar mejor, pero si el paciente no es viejo, no tiene grandes calcificaciones de la aorta, prefiero mucho más la vía anterior que hacerla por la transpsoas. A mí no me enloquece la vía transpsoas, pero a veces los tenemos que hacer por lo que dije anterior. Estos son pacientes jóvenes, no tienen ese tipo de problemas. Eso es más. Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Macaño? Ángel, acá. ¿Por qué usas placa para anterior? ¿No te limita un poco poder corregirla por atrás? No, depende. Si quiero hacer la corrección, hago posterior, anterior, posterior, porque no le saqué los tornillos tampoco, o sea que no me sirven mucho. En este caso, hablando del primer caso que mostré ahí, sí es fácil ahora decirlo, porque creí que lo iba a poder corregir, pero evidentemente no fue así. Pero vos podés ver el segundo caso que lo hice por adelante, le saco todo, lo hago por adelante y después me voy por atrás y lo fusiono por atrás. Ese caso da una... Siempre uso placa de rutina en todo, por más que tenga... Nunca he tenido problemas con las placas, son 5 minutos más y me quedo más tranquilo. ¿El doctor Bovier quiere hacer una pregunta? Sí, al doctor Macaño. Espera. Bien. Ha demostrado el tema del uso de la vancomicina en la parte preventiva de infecciones, pero muchas veces lo mezclamos con el injerto a ver si eso predispone a la pseudoartrosis. Yo te digo la verdad, los últimos trabajos muestran que la vancomicina en el injerto no hace mucho. Algunos de los trabajos lo muestran en la prevención de infecciones. En las partes blandas yo lo pongo de rutina porque lo dicto, no con el graf, no lo mezclo al injerto con eso, ninguno lo hace. Cuando nosotros ponemos la vancomicina lo hacemos más que nada en las partes blandas, en el músculo. Yo lo hago más que nada para cubrirme y lo anoto, pero no estoy convencido que no hace absolutamente nada. No sé si hay un riesgo con ponerlo en el graft, nosotros directamente no lo ponemos, no lo mezclamos con el hueso. Y la consulta acerca del protocolo postoperatorio, el manejo del dolor. El manejo del dolor... Por el tema de los antiinflamatorios que en teoría inciden en la
favorecer un tema de la pseudo. Totalmente, el antiinflamatorio, cualquier tipo de fusión que haga, cervical, lumbar, lo que sea, antiinflamatorios, lo que sea ibuprofeno, naproxeno, están contraindicados por 1 año. No lo usamos en absoluto. Por 1 año no lo usamos. Tenemos un problema. Exacto, tenemos un problema en Estados Unidos, un problema grande, más que nada en Nueva York, con el uso, hay una locura con el uso de la oxicodona y todo eso, lo han estado leyendo, no solamente los juicios que te comes por usarla en demasía, sino el juicio que te comes o médicos que los han matado, un especialista de columna hace poco, porque le cortas el tratamiento, o pacientes que se han suicidado después de años de usar ese mismo tratamiento, porque el que hace el dolor les corta el tratamiento. Lo que yo hago al paciente lo trato por 3 meses, básicamente con relajantes musculares, con relajantes, perdón. Bueno, buenas Con tardes. relajantes musculares le pongo Valium, que es el más poderoso de todos, le doy oxicodona, pero no más de 3 meses, le doy corticoides de corto plazo, como un Medrol Doxpac, que es por 1 semana más o menos, y después de 3 meses, gabapentin, lo asociamos también y el paciente tiene dolor neurológico. Yo creo que ha habido mucha controversia, pero creo que funciona muy bien. Y después de 3 meses se los mando a Pain Management, a los especialistas del dolor. No sigo haciendo más nada. Aún el ketorolac lo contraindica, porque hay trabajos que hablan de que en la escoliosis idiopática se podría usar ketorolac sin predisposición a la pseudoartrosis. Sí, lo usamos al principio intrahospitalario por 1 o 2 dosis, pero no lo usamos de rutina. Lo que usamos es el Tylenol endovenoso anda muy muy bien, mucho mejor de lo que uno cree. 1 gramo a altas dosis lo usamos endovenoso de entrada y después lo seguimos usando, anda muy bien. El ketorolac es muy controversial, yo trato de no usarlo a largo plazo. Ángel, ¿qué conducta tenés en el paciente que está en tratamiento actual con antirresortivos? ¿Con qué? Antirresortivos. ¿Cómo cuál? Y alendronatos, bifosfonatos y... No tengo mucho problema ¿No con eso. sorprendés eso? No tanto, porque yo no atiendo más, ya dejé de atender personas mayores de Medicare o PAMI por precisamente todos los problemas que tenemos con eso. Pero evidentemente tenés que tener, si vas a hacer una revisión en un paciente osteoporótico, sobre todo de construcciones más largas, tenés que hacerle un tratamiento, tenés que ponerle algo. Evidentemente no podés dejarlo sin nada, esas osteoporosis son de terror. Una preguntita para vos, Ángel. Sí. En tus revisiones, concretamente, ¿vos usás el BNP o usás injerto de banco? Las dos cosas. Yo uso Allograph, que es injerto de blanco. Cada vez uso menos Autograph. Si tengo no saco de cresta, uso 3 cosas, que es importante. Usamos el Bone Marrow Aspiration, que es muy fácil y que se puede hacer acá también. Yo siempre le hablaba, no tenés que usar el centrifugado del marrow. Hay unas agujas especiales, Max Regen es el nombre, que la pones y después cada vez que vos aspirás 1 milímetro de adentro de la cresta, terminás las stem cells, el bone marrow a ese nivel. O sea que tenés que hacer 1 milímetro y sacarlo para afuera 1 milímetro y aspirar de nuevo. Hay una aguja especial que son muy baratas, que también se pueden usar acá, que la estamos usando en lugar del centrifugado, donde tiene un sistema canulado, donde vos la moves una vuelta entera y se pone 1 milímetro y saca un poquito más, un poquito. Eso lo hace el asistente mío mientras hacemos la cirugía. Uso eso, uso Allograph y en este tipo le meto... el Infuse. El Infuse es fantástico. Bueno, gracias. Bueno, para continuar con esta mesa de pseudoartrosis, el doctor Plate nos va a presentar algunos casos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los organizadores, por supuesto, por la gentileza. Yo voy a presentar un par de casos normales que creo que la mayoría recibe, no complejos, pero que creo que abren mucho la discusión. Generalmente siempre son pacientes operados, pueden ser propios o pueden ser de otros. Generalmente es mucho más divertido cuando los casos de los otros los recibimos porque no son nuestras complicaciones. Este es el primer caso que le voy a presentar de una señora fumadora, no muy fumadora, menos de un paquete por día, que como primer cirugía en el 2018 tuvo una clásica espondilistesis L4, L5 no compleja,
Le hicieron una cirugía, no anduvo bien, después el cirujano le hizo un recalibrado pensando que el problema era más arriba, y después la persona siempre se quejaba del mismo dolor, tenía lumbociática, no tenía más comorbilidades significativas, sino el tema del cigarrillo. Ahora paso. Opa. ¿Con qué pasó, perdona? Ahí está. Esta es la resonancia que rescaté preoperatoria. Con esta resonancia la operaron a la señora, no nos llamaba nada la atención. Cuando yo la vi, esta era el espinograma. Y esta es la tomo. Hasta acá paro. Hasta acá yo les pido que me ayuden cómo resolverían ustedes el caso. Tomacho. Muy bien. Estamos claramente ante un cuadro de pseudoartrosis, con todo el cuadro clínico. Yo le quería preguntar al panel si alguien le haría algún nuevo estudio o agregaría algo más a lo que ya presentó Pablo. No sé, el doctor Maldonado. Claramente el paciente presenta un cuadro de pseudoartrosis, quizás complementar con alguna tomografía computada a título informativo, pero me parece que no sumaría demasiado. Honestamente, veo que los tornillos claramente de L5 tienen una radiolucencia bien marcada. No veo injerto de hueso intersomático tampoco, por lo cual me parece que radiografías son suficientes para hacer el diagnóstico. Después, si necesitamos algún estudio extra, bueno, pero me parece que con radiografías el diagnóstico está hecho, una resonancia magnética, por supuesto, también, por esa ciática que refiere, pero radiografías y resonancia magnética me parece que son mis estudios. Pablo, el paciente nunca tuvo un episodio febril, el laboratorio era normal, Totalmente o sea, sano. podemos descartar que no había ningún proceso infeccioso. Nada, totalmente sano. Perfecto. Pablo, sí, parecería que no hubo en la cirugía intento de fusión. Da la sensación que se le hizo la liberación y la instrumentación, pero no, si vamos al espinograma, no se ve al no tener ni intersomático, ni se ve lateralmente ningún intento de fusión. ¿Es probable que le hayan hecho solamente la instrumentación? ¿Tenés esa información? Yo la recibí 3 años post-op. Con la señora pensando que se tenía que hacer un bloqueo. ¿Tenía cicatriz de toma de injerto? No. Bueno, avanzamos. ¿Perdón? No, yo le digo. Nunca. Sí. Perdón, ¿puedo aportar algo? Me parece que me llama la atención la radiolucencia de los tornillos de L5. De repente, si tengo que... Acá, Tomás. Acá, Tommy. uno. Me encandila. Está bien. Me llama la atención la radiolucencia de esos tornillos. Quizás si tuviera que volver a instrumentar el L5, bueno, ahí plantearía de repente en el gesto quirúrgico ir un nivel más abajo, tomar S1 inclusive. Ese dato me parece que es importante. Bueno, creo que está claro que este paciente hay que revisarlo. Pregunto en general o al panel en particular, ¿alguien en la revisión agregaría algún elemento intersomático? Sí. Y si es así, ¿por qué vía? Yo creo que, me parece que es fundamental la estabilidad, me parece que partimos de un cuadro de inestabilidad de por sí, y yo quizás haría un gesto anterior con una LIF, no necesitaría un gesto posterior previo, por la movilidad que tiene el implante, y creo que haría una doble vía, sin lugar a dudas, al IF, L4, L5, para resolver, para aportar injerto óseo, para poder debridar bien ese disco, para poder darle estabilidad al segmento. Y después una vía posterior, que bueno, queda pendiente quizás esa falta de amarre que pueda llegar a tener los tornillos de L5. Quiero aclarar algo acá, si puedo. Sí, adelante. Siempre que nosotros hacemos estos casos, más que nada en NYU, que tenemos residentes o fellows que enseñamos,
Yo siempre le digo, la mayoría de los cirujanos, me incluyo yo al principio, nos preocupamos de que quede lindo, de que el metal esté bien, tardamos más tiempo poniendo el metal, y después nos olvidamos de que lo más importante de la cirugía es el hueso, el injerto. Probablemente le pusieron graft, pero si no prepararon el lecho, no le pusieron lo suficiente, eso se absorbe todo, no queda nada. Más de una vez se hace esto y el pedazo de hueso esparcido por todos lados. Ese es uno de los problemas más significantes, porque he visto fusiones posteriores solas, sin anterior, con una buena preparación que pegan también. Conozco cirujanos que no le ponen nada adelante, no estoy de acuerdo, pero siempre es la misma cosa de aprendizaje, sobre todo los residentes. En los últimos 5 minutos tirar hueso adentro, y eso no es lo que te da la fusión. La fusión hay que preparar todo después del tornillo o antes, como vos hagas la técnica, pero es realmente significante e importante, porque si no, esto es lo que pasa. Y probablemente le deben haber puesto hueso local. Pero yo no uso uso hueso allograft, y si el paciente no tiene problema, vos lo preparás bien, por más que no le pongas nada, se pega también. Pero tenés que hacer una buena preparación. Pero no parece que sea este caso. No creo que lo hayan preparado para nada, probablemente le pusieron un montón de hueso y ni se pegó, no tengo todos los cortes de la tomografía. Sí, perdón, yo con respecto el doctor que propuso el tema de la LIF, en primera instancia, yo no haría, si uno ve la tomografía, no haría una LIF con el implante posterior puesto, porque en realidad lo único que haríamos sería romper los end plates, porque habría poca movilidad y ya si los tornillos están flojos, no me parece una buena idea hacer una LIF con el implante puesto por posterior primero. O sea, eso sería viable si uno hubiera retirado el implante, pero no con el implante puesto por posterior ir a hacer una LIF en esta condición. ¿Qué harías, Pedro, una triple vía? ¿Atrás, adelante, atrás? Si decido, yo creo que para mí esto se puede resolver solo por vía posterior. Seguramente hay que modificar el sistema de fijación. Lo que hay que considerar también es que Pablo comentó que se le hizo una exploración en el segmento superior. También habría que estar seguro cómo está ese segmento para tomar una determinación, porque no sería una buena idea, si ese segmento está inestable o está funcionando mal, hacer una fusión rígida de ahí para abajo, porque en poco tiempo también vamos a tener un fracaso de 3-4. Yo intentaría resolverlo por vía posterior solamente. Pablo, ¿tenés resonancia magnética? Sí, Coco. Por favor, si no es tan amable. Este es el corte de la resonancia hecho justo donde eventualmente yo planearía mi vía anterior. Puse los dos cortes a propósito para lo que son los vasos 5-1 y para lo que son los vasos 4-5. Que si alguien quiere hacer una opinión de si van por adelante o por atrás. Mil disculpas, Pablo acá, Pablo Lerner. ¿Utilizás las radiografías dinámicas? Sí, pero yo tenía diagnóstico de certeza, no particularmente. No para el diagnóstico de certeza, sino para el planeamiento de tu ALIF. Para saber si eso hable por lo que preguntaba el colega pensando en una triple vía. Por ahí con una radiografía dinámica ves una buena apertura del espacio y por ahí no necesitas ir a hacer una triple vía. Sí, a mí con lo que dijo Pedro, a mí lo que me generaba un poco de tranquilidad pensando en el ALIF es que como tiene mucho espacio en el tornillo por la radioincidencia, me parece que ahí tengo un hueco para que suba, ¿no? Opino lo mismo, pero justamente con una radiografía dinámica o un flexión máxima, extensión máxima... No se la pedí, pero me parece válido. Yo creo que, o sea, la movilidad que tienen esos tornillos, o sea, bastan como para lograr una reducción relativa, aportar estabilidad desde adelante. O sea, no creo necesaria una vía posterior. ¿Alguien haría un ex-lift? ¿Alguien haría un OLIF? ¿Alguien hace un ex-lift? Vamos de vuelta. ¿Alguien hace un ex-lift? 1, 2, un tímido 3, 3. Cresta. Y te muestro la cresta. ¿Está bien? Va de vuelta. ¿Alguien haría una ex-lift? Ok. 3 o 4. ¿Alguien haría algún otro gesto, ALIF o OLIF?
¿Los vasos son amigables? No marca el coso este. Creo que la riqueza de este caso es justamente que todos están de acuerdo que tenemos que dar una sustentación anterior. Creo que todos estamos de acuerdo que tenemos un problema, que no tenemos tornillos pediculares en L5. Entonces, ¿cómo es la mejor forma, o menos invasiva o menos agresiva para el paciente para dar un sustento anterior y tratar de conseguir o reparar ese L5 o ese tornillo? Tengo una pregunta. La parte neurológica, tenés L4, L5, evidentemente la exit en route L4 está comprometida porque el foramen está. ¿Qué pasa con el L5? Porque me da la impresión del tornillo del L5 rompió el pedículo abajo y está en contacto con el nervio. Ella se quejaba justamente de la raíz L5 izquierda, que yo pensaba que estoy de acuerdo con lo que decís vos. Entonces, ese es el problema más importante para mí. Yo lo haría anterior y posterior, porque es más fácil, tengo los cirujanos que es más fácil acceder, los tengo en el hospital, pero le fusionaría los dos niveles. Yo no creo que tengas tornillo, iría con toda la idea del mundo de decirle al paciente poder terminar en el L4, S1. Vos le harías doble alif, 4-5. Yo le sacaría los tornillos atrás porque es muy difícil poner, para más que nada restaurar la lordosis, sacar los tornillos atrás, que no es terrible, porque le pones unos puntos y después volver por atrás, hacer el alif de los dos de ellos, no veo ninguna calcificación. No creo que haya ningún problema con eso. Y después voy por atrás y lo fusiono hasta S1. No creo que L5... ¿Todo mismo día, Ángel? Todo el mismo día. Eso es si tenés un cirujano como Ricky que te hace el anterior, es una cirugía de 5 horas, no puede ser más de 4 ¿Y abajo horas. vas a S1 o vas a pelvis? No, S1, con dos niveles así, si tengo un buen hueso en S1, voy a S1. Lo cual no quiere decir que no le puedas poner algo en el L5 tampoco, ¿no es cierto? Pero con dos niveles no voy a pelvis. ¿Tornillo de revisión? Depende, bueno, puede ser lo que pasa es que el pedículo ese, si está roto abajo, lo que ponga va a estar molestando el nervio. Ese es el problema mío. Creo que no voy a pelvis, sí. Creo que no hay tornillo que tenga buen amarre ahí, según esa imagen, ¿no? En el L5. Utilizar tornillos fenestrados y cementados en L5, ¿alguien tiene experiencia? Misma razón. No. Creo que sería peor porque si tenés una irritación en la raíz L5 y le pones un tornillo fenestrado ahí, probablemente el cemento se te va a ir al foramen también. ¿Entendés? O sea, mirá el límite inferior del tornillo de L5. Si vos le pones algo fenestrado y cemento por ahí, probablemente tengas migración del cemento a la zona por donde está el nervio. Personalmente a mí me preocupa, entre otras cosas, esto que están diciendo está perfecto, estoy de acuerdo, pero me preocupa el límite superior. ¿Puedes poner la estenosis del canal que tiene en 3-4? Pues hasta ahora, Angelito... 2-3, sí, perdón, 2-3. ¿Puedes poner? No, la resonancia. Ahí. ¿Todos estarían de acuerdo? O sea, esto me da la sensación de que estamos comprando un problema a corto plazo. ¿Ya cuántas cirugías tiene la señora? Con la que le vamos a hacer todos los integrantes de este auditorio. Sí. 3. Va a ser perfecto. Entonces la pregunta es, ¿no les parece que deberíamos resolver todo? Es un nivel más de fijación, 2 niveles más de fijación. Bueno, hemos hecho cosas peores. Yo te voy a hacer una sola crítica. No operemos imágenes, operemos clínica. Bueno, pero esa estenosis central y lateral... ¿De 5 años le duele la operás? Si vos me mostrás un corte axial a nivel de 2-3, charlamos. Bueno. ¿Lo tenés? No. Volviendo... ¿Lo viste? Porque para mí no es el problema. ¿Pero está estenótico o no? No es el problema. La señora no se quejaba. No pasa el SR ni Pablo, adelante ni atrás. Pablo Rizzi quiere hacer un comentario. Pablo. Como pasa siempre en esto que lo dijiste al principio, Pablo, empiezan a plantearse 10 posibilidades distintas. Y pensando en eso, hoy le preguntaba a Ángel por qué le pone placa anterior. Yo soy más de la idea de que con el movimiento que tiene para hacer una LIF no necesitaríamos primero ir a retirar el implante por vía posterior. Pero,
acá viene quizás sí sumaría, y vamos a seguir sumando gestos quirúrgicos. Tal vez sí valdría la pena retirarlo, completar la osteotomía por posterior, porque eso me permitiría, cuando vaya por adelante, reducir con el ALIF. Y ahí reduzco la listesis y ahí puedo sí poner una placa que fije solamente el cuarto espacio. Y después completaría por vía posterior. ¿Por qué digo el cuarto? ¿Por qué digo el cuarto? Pará, después voy al tercero y al segundo. ¿Por qué digo el cuarto? Porque yo lo que trataría más de preservar no sería el tercero o el segundo, sino el quinto. Claro. Que el quinto siempre es mucho más importante, más problemático, más generador de pseudoartrosis, después viene con el dolor sacro, o cuando no terminamos en la pelvis, etcétera, etcétera. Con la pelvis, cuando terminamos en la pelvis y nos vamos para arriba, aumentamos los riesgos de cifosis de unión proximal, bla, bla, todo lo que todos conocemos. Entonces, más me parece que trataría de ver si puedo resolver el cuarto sin sacrificar el quinto. Y después lo que veo es en la radiografía, está muy dañado el tercer espacio, algo le han hecho al 3-4. Está como que está dañada, habría que ver una tomo o habría que ver en radiografías más cortes. ¿Ves que ahí arriba, fíjense entre tercera y cuarta vértebra, parece que está bastante dañado lo que es la faceta del arco posterior? Arriba del tornillo. Ahí, exacto, ahí. Más allá de que además coincido con Ángel en que la ciática izquierda puede estar en relación con lo que vemos que el tornillo está invadiendo el foramen. O sea, la verdad que creo que es un caso bastante más complicado y hoy por hoy quizás trataría de preservar más el quinto que los espacios de arriba. Entonces tenemos varias teorías. Una es doble ALIF y vía posterior, otra un ex-LIF y vía posterior. Los que dijeron ex-LIF y vía posterior, háganse cargo. ¿Cómo lo instrumentan por atrás? ¿O no lo instrumentan? Pablo, vos mencionaste en la presentación que le habían hecho una exploración del nivel superior a la... Un recalibrado. Un recalibrado del 4. Sí. Eso justificaría la imagen que dice Pablo Risi de la lesión que tiene L3, L4, lo cual condiciona mecánicamente el disco superior también. O sea que tenemos desde el segundo espacio de L2 a L5 el problema, con la lesión del pedículo derecho de L5, donde está el tornillo invadiendo el neuroforamen. El disco ese está bastante sano, ¿no? Pero está toqueteado. Sí. Che, era un caso fácil, no era para que me plantee. Y le voy a decir otra cosa. Una semana antes que operé esta señora, hicimos una vía anterior y le rompimos la ilíaca. Entonces, ¿eso qué importa? Importa para mi toma de decisión. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Seguimos. Entonces tenemos vía posterior pura, levanten la mano. No llegan a 10. Vía anterior, ex-LIF, ex-LIF y ex-LIF y algo más. Felipe, levantá la mano porque te quedaste solo. Bueno, hay como 7. ALIF, doble ALIF. Hay un montón que no operan. Posterior, anterior. Ya un bloqueo. ¿Perdón? Un solo ALIF. A un solo ALIF bastante bien, ¿eh? Solo cuarto. ¿Solo cuarto? Vamos a la solución del caso. Yo había roto una ilíaca la semana anterior. Y eso, cuando me vi a esta señora, dije, lo que quieras, otros 7 litros de sangre no van acá. ¿Entendés? No va. Entonces, honestamente condicionó mucho mi indicación, pero yo la comparto igual. Creo que el gol del procedimiento fue ponerle una caja por atrás. Le pudimos poner un plif que se redujo bastante. Un plif, perdón. Lo que sí, no le hicimos ningún gesto en el quinto disco, sea por atrás. Lo dejamos y le pusimos una instrumentación un poco segura y le pusimos bastante hueso. No veo bien, Pablo, pero en 5 no le pusimos 5.1 no hay caja, no hay nada. No. ¿Ese disco, no te preocupó ese disco alto? Sí me preocupó, pero le puse mucho hueso. Creo que lo que comentó, drileé la faceta, me tomé mi tiempo para hacer una artrodesis posterior. Muy bien. ¿El tercer disco cómo lo ven ahora? ¿Cómo lo ves, Mike? ¿Qué le ves, Mike, al tercer disco? L2 pelvis, insisto, lo veo mal.
Fíjate en el corte L2 coronal. pelvis es la cirugía que viene. Fíjate, toma, está inclinado. Es un disco que está inclinado. Igual O sea, que ¿todos consideran que este es un mal resultado? Sí. Levanten la mano, ¿quién considera que es un mal resultado? Está perfecta, feliz y contenta. Muy bien. ¿Pega esto? Yo creo que sí. Bueno, Siguiente caso. tenemos 15 ¿Te minutos. puedo hacer una pregunta de packing pedicular que usás para aumentar los pedículos cuando está flojo? ¿Felipe? Sí. ¿Cuáles son las técnicas de packing pedicular que usás cuando hay tornillos flojos y querés reposicionar el tornillo en el mismo pedículo? Yo pongo huesito chiquitito y después el tornillo. Yo tengo una idea que la voy a compartir, que los que tienen más relación con la industria, tendría que haber un Fisher. Si nosotros inventamos un Fisher, lo pones y después pones un tornillo de 5 que se expanda, ya está, te olvidás. Un Fisher dentro del vehículo agrandado. Un Fisher, el problema es qué material haces. Un Fisher. Yo te lo dije, cuando lo vea, Aldo, cuando lo vea publicar. Ángel, ¿usás algún tipo de packing pedicular para aumentar la presa del tornillo en el pedículo? No, en este pedículo no usaría. Sí, usamos un Fisher. No, en este pedículo creo que está roto en la parte de abajo, es muy difícil de hacer algo. Este pedículo es distinto. Lo que no uso cemento, para nada. Nadie usa cemento. No lo vemos más, sé que acá se usa mucho. Lo que hago es poner un tornillo más grande, por lo menos si este era 6.5, por tratar de poner un 7.5, si el pedículo me lo da, para tener y ir anterior lo más posible. Y en ese caso agarrar el end plate de superior, que te va a dar mucha más fijación también. Cambiar la dirección y poner un tornillo más grande. Bueno. Siguiente caso. Seguimos. Perdón, Pablo, y te pregunto acá. O sea, el pedículo L5 estaba vacío, no había nada. ¿Viste cuando pones el palpador y abajo estaba todo roto? Sí, Tocabas directo. y se tocaba el nervio. ¿Y lo rellenaste de hueso por si te...? No le hice nada. ¿Y cómo lo posicionaste a la paciente? Porque el que la fijó antes la fijó en sifosis, ¿cierto? Yo uso batatas, las de silicona, y las pongo acostada sin ninguna... ¿Y vos antes de poner la barra le sacás la batata de la pelvis para que baje o no? No le hago nada. La opero muy plana, no lo opero en sifosis, la opero casi plana. Bueno, sigamos. Segundo caso. A propósito del cemento, esta es una señora que estaba en Pinamar y se cayó. 57 años, sana, no ninguna cirugía importante, ningún antecedente importante, fumadora social. La atendieron en un primer momento y le hicieron este procedimiento. Esto lleva 1 año y pico, 1 año y medio. La señora continúa con dolor. Estos son los estudios post-cementación que tengo. Mucho dolor. Deciden revisar, entonces deciden esta resonancia post-cementación. Ahí hay unas cosas que a mí me llaman la atención, que creo que es porque por eso fracasó la cifoplastía. Y le hacen esta cirugía. Mucho cemento. Le gusta el cemento. Entonces le hicieron una instrumentación. El T12 es la fracturada, si no me equivoco, ¿no? 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. T12. Y le pusieron esa instrumentación. A mí, cuando yo la vi por primera vez, me llamó mucho la atención la salida que tenía el tornillo abajo. Pablo, ¿fue puesto percutáneo los tornillos? No, abierto. Pedro fuiste, ¿no? Sí. Fue así lo abierto. Y la señora, yo pensé que se le habían arrancado los tornillos, que se había aflojado. Esto son las radiografías dinámicas.
¿Esto es inmediato el procedimiento Estos- o pasó un tiempo? 6 veces, no, esto es cuando yo la conocí. Así yo la conocí, lleva de la fractura 1 año, de la instrumentación 6 meses más o menos. ¿Y no tenés radiografías posoperatorias inmediatas, no tenés? De la segunda intervención. No tengo. Se las quedó el cirujano. Pero igual a mí me llama la atención, haciendo una opinión constructiva, es que el tornillo es súper largo y sigue estando súper largo. O sea, si el tornillo ese hubiese estado pegado a la base del pedículo, la señora no estaría con nosotros, porque es un tornillo de 55, ¿no? Tiene la misma presión. Pablo, yo siempre me pregunto, cuando uno coloca cemento en el intento de aumentación vertebral, ¿queda incorporado o hay una interfase entre el hueso, el tornillo y el polimetilmetacrilato? ¿Se entiende lo que pregunto? Vos estás diciendo, los tornillos son re largos, y es verdad, son re largos. Ahora, ¿eso queda incorporado ahí? ¿Y gracias a ese cemento no hubo un mayor pull-out en el caso de que sea así? ¿O ahí hay un tornillo demasiado largo? Fíjate que debe ser un 55 mínimo. No era fenestrado. No era fenestrado. Yo pensé que era fenestrado, Claro. pero Y no tiene una correcta sifosis en esa zona, se supone, la barra recta. Pero eso es lo que te llama la atención. Claro. Me llama la atención que el tornillo, para mi entender, fue puesto en esa posición adrede. Porque, Hay una pregunta del doctor Ramírez. Pablo, No, yo, ¿podés poner la anterior? La otra, la inicial. Bueno, yo en ese caso, por supuesto, no le hubiera hecho cifoplastía, me parece que no era para hacer una cifoplastía. Yo le hubiera hecho un 360 con una caja estilo tipo mesh, con hueso expansible y por qué no le haces dos niveles nada más, 3 niveles. ¿Por qué no le haces una cifo? ¿Por qué no? Porque ya estaba en cifosis y eso va al fracaso. Se nota. Ya fíjate ahí cómo aumentó, eso genera dolor. Hemos visto muchos pacientes y sobre todo que está en la charnela toracolumbar. Pablo, otro tema. Le hubiera propuesto en esta situación un 360. Bueno, pon el resultado que hay que resolver, que quería hacerte un comentario. Yo creo que el tornillo ese tan largo condiciona la colocación de la barra y entonces no la pudieron moldear. Como el tornillo es demasiado largo, para poder unirse con la cabeza, pone la imagen siguiente. Mira, al ser tan largo el tornillo, te está condicionando la colocación de la barra. Entonces la barra está derecha, no está sagitalmente bien doblada la barra. ¿Por qué? ¿Qué? Claro, no corregir la sifosis. No corregir la sifosis. O sea, una artrodesis como está. In situ. Pero vos pensás como yo que el tornillo fue dejado largo a propósito o porque no tenían otro tornillo, porque lo pusieron en el tornillo. Claro, y eso le condicionó la colocación de la barra. Mejoró la recepción del teléfono la señora, pero es anecdótico. Bueno, ¿sigo? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? O sea, ¿todos estamos seguros que el complejo ligamentario posterior está sano? Yo pensaba que el negro me iba a decir eso. Okay. Volvemos a la resonancia. Sí, el gran error de la resonancia que está cortada mal, ¿viste? Porque yo la puse a propósito, pero para mí creo que... Quizás en el espinograma también, en el primer espinograma ves ahí una disrupción un poquito... Ahí yo la puse a propósito porque Mirá fíjate la distancia del interespinoso está como medio rara. Si fuera una B2. Además, en ese colapso vertebral se ve muy poco hueso, se ve más disco, más tejido cartilaginoso. Eso no va a pegar nunca. Entonces, el problema fue el diagnóstico erróneo, que no es una AX, sino es una B. ¿Están de acuerdo con todos? No. Es una A. ¿Están todos de acuerdo que es una A? Pará. ¿Quién dice que es una A? ¿Quién dice que es una B? Yo soy de la vieja guardia, para mí es una B. Opinado. Yo quiero... Controversias. Pablo. Perdón, ¿se sabía el antecedente del tipo? Claro, eso. El antecedente, ¿cómo fue el antecedente? Lo preguntaban atrás. Tomás. Se cayó de una escalera. ¿Doctor Cal? Yo quiero
aportar algo. ¿Alguien piensa que puede ser un Cummels? Porque tiene otro comportamiento, ¿no? Muy buena. Es otra patología. Entonces tiene otro tratamiento, porque para mí es un Cummels. Ahí ves un vacío en el, ¿Puedo preguntar algo? el cemento. Cuando ves bien, ves un vacío ahí en el medio. O sea, ahí lo que no hay es hueso. Perdón. No sé, no me acuerdo si le hice una CIFO o una vértebra o no. Porque Pablo, si es un Cummels, está muy bien lo que dijo Ramírez, ¿no? Es otra patología. Pero el Cummels lo hizo ¿cuándo? Hizo la necrosis. En necrosis sí, traumática vascular, hizo una necrosis, la enfermedad de Cummels hace una necrosis, entonces es altamente inestable, más en la charnela, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo. Hay varios endocrinólogos que están en contra de las cifoplastías porque generan isquemia y evitan que haya neoformación ósea. Bueno, Perdón. Para algunos es una B, para algunos es una A, para algunos es un Cummels. Perdón. O bueno, para Guillermo Oscar. Adelante. ¿Qué es ¿Puedo decir algo? Acá. Solo para agregar más controversia. Quizás muchas veces lo que pasa es que uno homologa la clasificación de AOLA que uno usa para traumas de alta o mediana energía con fracturas en hueso osteoporótico, que de hecho ni del punto de vista pronóstico ni del punto de vista de orientación de tratamiento son homologables para mí. Y de hecho hay unas clasificaciones que son meramente descriptivas, como la de Schnake, que no sirve solamente para describir, pero no orienta al tratamiento en el contexto de un hueso que no es normal, ¿no? Porque uno tiende a pensar que estas fracturas son generalmente estables, no particularmente estas, pero las fracturas por osteoporosis normalmente son estables. Tomás, sigo porque quedan Adelante, 24 segundos. Esta la... Y bueno, ¿qué le hace? Queda 1 minuto 15 segundos. 360. ¿Para qué es un 360 para vos? No entendí. Micrófono para el doctor. ¿Le haces un gesto al cuerpo de la vértebra? ¿Y qué le haces? ¿Por al costado, por atrás? No, toracotomía mínima. O sea, haces una vía anterior y después un... Vía anterior y después vía posterior, haciendo un recambio de todo. Misma posición como la teoría del Dupuytren de 1990. Que estén bien colocados. Ok. ¿Todos le hacen una doble vía? Coco está solo, ¿eh? Bueno, quedan 35 segundos, les muestro lo que yo hice. A mí me preocupaba mucho el tornillo abajo. Yo le saqué la vértebra directamente de T12 por atrás, le hice una osteotomía y la fijé en esa posición. Le cambié la orientación de los tornillos Mi preocupación era el tornillo de abajo. No le puse cemento a ninguna vértebra. Los tornillos tomaron re bien, no tuve ningún problema y la señora estaba contenta. Bueno, muchas gracias.